Bienvenido a otro programa Insight. En esta noche agradecemos tu sintonía. Mi nombre es Carmen Romero y queremos compartir en este espacio un testimonio de un joven que fue transformado por el poder de Dios y por las oraciones de su madre, que fue la persona que lo llevó a que tuviese ese encuentro real con el Señor. A través de las oraciones de una madre, hablábamos anteriormente que el justo por su fe vivirá, y la oración es eficaz. Así que no te retires, que el programa Insight comienza ahora. Bienvenido, César, a este programa Insight. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en este programa. Vamos a compartir tu testimonio con los televidentes y yo quiero que tú comiences a narrarnos primero quién es César Alvalle. Bueno, César Alvalle nació en un hogar que mis padres pues me dieron mucho cariño, mucho amor, mientras toda mi niñez fue una niñez estupenda. Ya cuando uno va creciendo, llegando a la adolescencia, es que uno entonces, César empieza a, como dice el jíbaro, a tirar para el monte. Cuando tú me hablas de una familia unida, ¿tenías hermanos? Sí, somos cinco hermanos, total. Tenía mi padre, mi madre. Y como le decía, ya cuando yo soy el mayor de los 5, empiezo en mi adolescencia, ya como a la edad de 11 años, empiezo a tirar para el monte, como dice el jíbaro. Empecé a hacer unas cosas dejándome llevar con amigos, a bregar con marihuana. Empezamos con marihuana, a bregar con la marihuana. ¿Tú piensas que cuando me dices que fue una familia unida, tenían una buena base, me imagino que lo desarrollaron con buenos valores, pero cuando entras a la adolescencia, que empiezas esa transformación, ¿tú crees fue por presión de grupo, amistades, o fue por una ambición o algo, o por un interés particular? Ok, empecé a coger unas amistades que no debía haber cogido y también se fue despertando ese anhelo por uno tener dinero. ¿Hasta qué nivel tú llegaste? Me dice que empezaste a utilizar marihuana. Eso es correcto. ¿Fue por curiosidad o por presión? Por curiosidad. Y a medida que fuiste utilizando esa droga, ¿hubo algún cambio en ti, algún comportamiento que haya afectado en tu familia? Se fue distorsionando toda la relación en la familia. Y después de utilizar esa droga, ¿qué hiciste? Me dice que fue también por ambición de tener dinero. Entonces, ¿cómo te desarrollaste? Empecé a hacer unos contactos y a importar la marihuana. Ya ahí empiezo a bregar con libras de marihuana. Ya veo que quería un poco más de dinero y empiezo a hacer unos contactos para bregar con cocaína. Ya a tan corta edad, ya tú eras... A la edad de 13 años. Ya prácticamente distribuías y todo. ¿Eras parte de un grupo? Eso es correcto, era parte de una organización, los cuales estábamos establecidos en Filadelfia. Estuvimos allá bregando, veníamos a Puerto Rico, se traía y estábamos en ese fin, yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Y cómo entonces, hasta qué punto tú llegaste? Me dices que empezaste a distribuir eso, pero ¿hasta qué punto? Porque entiendo que cuando uno está, de las personas que han dado testimonio en organizaciones, tratan de subir como de niveles. Eso es correcto. Ya cuando recuerdo que estaba el socio mío, Carlos, quisimos abarcar mucho más allá. Nosotros empezamos con una organización y entonces queríamos escalar peldaños. Queríamos mucho más de lo que ya estábamos teniendo, queríamos más. Esto creaba como una hambre, un anhelo de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y queríamos seguir escalando peldaños.
¿Y qué otras cosas incurriste además de eso? Porque sé que cuando uno está ¿verdad? En ese ambiente, no tan solo es droga lo que se mueve, sino para mantener una posición hay que incurrir otras cosas. Se incurrieron en muchas cosas muy malas, se tuvieron que llegar al extremo de sacar gente del camino. Se tuvo que hacer cosas de las cuales no estoy orgulloso de ellas. Fueron cosas demasiado atroz. Y mientras tú estabas en ese ambiente, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿sabías que estabas en peligro? ¿Es tanto la ambición que uno se ciega? O sea, ¿qué sentimientos tenías? Pues mira, llegué a pensar que yo decía, recuerdo en ese transcurso de los 13 años en adelante, llegué a pensar que yo decía, yo quiero llegar hasta los 20 años y después de los 20 años, pues. O sea, era como si formar tu propio imperio, como quien dice. Eso es correcto. Yo decía, después de los 20 años, que me maten. Llegué a pensar eso. ¿Y qué pasó en tu vida en ese transcurso? ¿Qué hiciste? Okay, o sea, además de estar en el narcotráfico, ¿qué otras cosas sucedieron en tu vida? Porque veo, según las notas que tengo, dice que terminaste la escuela, pero tuviste una situación donde se ve involucrado un amigo tuyo, que un amigo tuyo muere o algo similar. Ok, cuando matan al socio mío, vengo a Puerto Rico, ya mi madre estaba sirviéndole al Señor. Llevaba un tiempo sirviéndole al Señor, ella oraba. Recuerdo que cuando llego a Puerto Rico, ella me hace una invitación a la iglesia. Yo le dije a ella, pues que iba a ir a la iglesia como yo estaba, o sea, que tenía pantalla. Y ella me dijo, no, así no puedes ir. Pues no voy. Le digo yo, no voy. Entonces, de momento cuando salgo, alguien me echó el brazo y me habló. Recuerdo que invité a la que era a mi novia en ese tiempo, le invito para la iglesia, vamos a la iglesia. Allí Dios hace un encuentro conmigo terrible. Empezó a bregar en mi corazón, a sacar todas esas raíces que tenía en mi corazón, todas esas raíces de amargura, todo ese odio que sentía en mi corazón. Dios empezó a arrancarlo y empecé a encaminarme en los caminos del Señor. Fue en el 1989, ya yo tenía ahí 20 años de edad, cuando empiezo a encaminarme en los caminos del Señor. Ahí empiezan a llegar unas amistades viejas. Vuelve la influencia de las amistades. Eso es correcto, empiezan esa influencia de las amistades a decirme, mira César, estamos haciendo esto, tenemos esto, mira, aquí hay esto, mira cuánto dinero se está haciendo. ¿Cómo tuviste cuando entraste a la iglesia en ese proceso? ¿Entiendes que ahí fue donde pudiste encontrar una llenura, tal vez una paz, tal vez algo que en realidad tú estabas buscando? Sí, lo encontré. Sí encontré la paz que buscaba, sí encontré la llanura que buscaba. ¿Y qué pasó en ese proceso? Ese proceso que vamos transitando en el camino del Señor, recuerdo que quiero hacer un viaje para Estados Unidos de vacaciones y Dios me envía gente para darme palabra de que no diera ese viaje, que no era el momento. Con todo y eso yo le digo al Señor, pero Señor, ¿qué me puede pasar en una semana? Yo voy a dar el viaje. Ok, cuando hago el viaje, allá entonces llego a los Estados Unidos, se transversan las cosas. Empiezo a caer en la misma vida pasada que llevaba, vuelvo y caigo en esa vida. O sea, cuando hablas de volver a esa vida, es que vuelves de nuevo a lo que son las drogas. Al trasiego, a bregar con toda esa cuestión del mundo. Empiezo a bregar con ella, ahí empiezo a cogerme unos casos. Recuerdo que me cogí casos de tentativa de asesinato, ley de armas,
y trasiego de droga. Y te pregunto, ¿qué pasó en ese proceso cuando llegas a la iglesia, ves que hay un cambio, ves que toda tu vida como que se endereza y vuelves y sales? Y me dices que fue un viaje en una semana, o fue que llegaste a una semana, ¿y qué pasó en esa semana que hiciste ese cambio? Ok, cuando yo llego a Estados Unidos, que doy el viaje, ya no tenía una iglesia donde ir a congregarme, porque como me fui sin dirección, pues no tenía donde congregarme. Ahí empiezan a llegar unas amistades viejas. Vuelve la influencia de las amistades. Eso es correcto, empiezan esa influencia de las amistades a decirme, mira César, estamos haciendo esto, tenemos esto, mira, aquí hay esto, mira cuánto dinero se está haciendo. Y ahí es que entonces vuelves, entonces ahí yo hago el desliz y vuelvo a caer en o sea que ese viaje de una semana, ¿cuánto tiempo entonces duró? Se convirtieron en 22 años. Y en esos 22 años, ¿qué sucedió? Estuve 18 años preso, de los cuales hice 8 años, 5 meses. Ingreso en el 95, salgo en el 2004. A todas esas Dios sigue llamando a uno, sigue Dios bregando. Una madre sigue orando fervientemente, llorando ante la presencia de Dios. Pero Dios le había dado una palabra a ella, cual dice, serás salva tú y tu casa. Y cuando dice tú y tu casa, son todos tus familiares. Y ella creía en esa palabra. Por eso ella no decía, no dejaba de orar. Y siempre me hablaba y me decía, mira César, vente, que Dios te está llamando. Pero uno terco. Tuve que aprender que Dios empezó a bregar conmigo. Ya no bregaba con las cuerdas de amor, empezó a bregar con las cuerdas de aflicción. Tengo un accidente en el cual me vi en el borde de la muerte. Dios me libra de ese accidente. En la misma prisión, Dios me libra de la muerte, de un atentado que había contra mi persona. ¿Dentro de la misma institución? De la misma institución. Dios me libra de ese accidente. A todas estas sigo terco dándole la espalda a Dios. Entonces recuerdo que llego a un 18 de agosto del 2013. Estoy en un negocio. Eran las 7:15 de la mañana. Pido un café y unas tostadas. Estoy esperando que me despachen el café y las tostadas cuando llega un vehículo con 3 individuos. Cuando estoy así parado en la acera mirando, que veo que ellos empiezan y sacan 2 rifles AK-47 y sin mediar palabra abren fuego. Matan a un hombre en el acto ahí. A mí me dan en el pecho, en las piernas. Trato de meterme para adentro del negocio, pero no pude, porque era tanta las balas que estaban saliendo que no pude aguarecerme dentro del negocio. Ahí caigo yo. ¿Qué pasó en ese momento cuando estaba esa balacera? ¿Pensaste en algún momento todas las cosas que habías dejado atrás? Déjame decirte que cuando estaba la balacera todavía estaba consciente y pensaba, decía, esto no se acaba. Yo creía que los segundos parecían horas. Cuando se termina la balacera, que llegan los paramédicos que me recogen, que empiezan a bregar conmigo, recuerdo que yo le digo a Dios, Señor, voy a partir de este mundo, perdóname. Se lo dije en 2 ocasiones. Los paramédicos siguen bregando conmigo y cuando estoy llegando al hospital Menonita de Calley, recuerdo que me quito la mascarilla de oxígeno porque ya no daba más nada. Le doy mi nombre y el pueblo de donde yo era al paramédico porque ya iba a partir. Ya sabía que me iba. ¿Qué pasó en ese minuto? Cuando ya tú sabías que te ibas a ir. En ese minuto tengo una experiencia donde me veo por una montaña subiéndola. Precioso era el panorama. Me veo por esa montaña subiéndola. Cuando llego al final de la montaña, recuerdo que estoy mirando hacia abajo, veo a la que era mi esposa y mis hijos. Los veo abajo, hay un árbol que los cubre,
árbol frondoso los tiene cubiertos, y quería bajar donde ellos, pero no podía. Quería bajar donde ellos, pero no podía. En ese momento, cada vez que yo miraba por encima del hombro, yo veía ese ser ahí al lado mío. No podía tocarme, pero estaba ahí. Era un minotauro, lo que yo veía. Entonces, quería bajar, pero no podía. Decía, wow. Recuerdo que no te puedo contar lo que pasó del 18 hasta el 11 de septiembre, que es cuando yo abro los ojos por primera vez. Dios envía un joven a mi hogar y me trae una palabra. Aparte de que me trae una palabra, después me dice, ¿tú le crees a Dios que Dios te levanta de ahí? Yo le dije, sí, yo le creo a Dios. Prácticamente te fuiste en un coma, lo que se llama un coma. Estuve prácticamente casi 30 días en coma. Me dice mi familia, mi madre, que cuando yo llego al centro médico, dicen que la pierna llegó negra porque no había oxigenación. Le dan los papeles para que tienen que amputar la pierna. Tienen que amputar la pierna porque la pierna prácticamente no servía. Cuando mi madre se rehúsa a creer, o sea, ella firma los papeles, pero ella se rehúsa a creer. Ella dice, no, yo le creo a Dios. Y yo sé que si Dios lo sana a él, Dios lo va a levantar de ahí. A él no le van a cortar esa pierna. Pero por el protocolo y eso tuvo que firmar. De hecho, cuando llega el cirujano a la sala de operaciones, que va a hacer ya la incisión para cortar la pierna, se lleva una sorpresa. La pierna sale oxigenando. ¿Cuántos impactos de bala tú tuviste? Recibí 5 impactos de bala. Y luego de lo de la pierna, me dices que estuviste un tiempo en coma. ¿Ese tiempo se mantuvo tu mamá todo el tiempo orando y clamando? Y clamando a Dios. Y creyendo en una palabra que Él le había dado, en una promesa que Dios había depositado. Y durante ese proceso, cuando tú despiertas, ¿qué sucede? Cuando yo despierto, que abro los ojos por primera vez, ¿sabes lo que dije? Estoy vivo. Impresionante. Pero la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Y sobre todo la promesa sobre ti, que eres hijo. Y cuando abres tus ojos y sabes que Dios te dio una segunda oportunidad, entonces, ¿qué pasó? Le hice una promesa a Dios. Le hice una promesa a Dios. Le dije, ahora yo te voy a servir. Porque lo que pasaba era que eso me enseñó a mí que lo que decía un sistema, que César no iba a llegar a ningún lado, que César ya no servía, que esto era una escoria para la sociedad, Dios dijo, no, a él yo lo levanto para avergonzar los que se creen sabios. A él yo lo levanto para que vean manifestada mi gloria. Y he podido ver y palparla, esa manifestación de Dios y esas oraciones que una madre hizo por tantos años clamando. Luego el proceso de recuperación de César, ¿cómo fue? Pues fue un proceso que para la ciencia decían que iba a ser largo. De hecho, decían que yo posiblemente iba a empezar a caminar al año y medio. Al año y medio decía la ciencia que iba a caminar, empecé a coger terapia. Las terapias lo que hacían era que más me perjudicaban las piernas, más dolor me daban. Pero aquí hay algo curioso, Carmen, que recuerdo que a los 4 meses de haberme dado de alta, 4 meses, 5, Dios envía un joven a mi hogar. Dios envía un joven a mi hogar y me trae una palabra. Aparte de que me trae una palabra, después me dice, ¿tú le crees a Dios que Dios te levanta de ahí? Yo le dije, sí, yo le creo a Dios.
cuando termine las terapias y eso, Dios me va a levantar. Me dijo, no me estás entendiendo. Me dijo, ¿tú le crees a Dios que Dios te levanta de ahí? Entonces ahí yo, esto va en serio. Sí le creo a Dios. Vuelve por tercera ocasión y me dice, no, ¿tú le crees a Dios 100% que Dios te levanta de ahí? Entonces yo le dije, sí le creo a Dios. El hombre me agarra por las dos puntas del dedo. Me dice, levántate, camina y anda. Cuando doy mi primer paso, tiemblo. Tenía las piernas débiles. Cuando doy el segundo, por poco me caigo. De hecho, él iba a salir corriendo de la casa. Pero de momento empecé a sentir un corrientazo en mis piernas. Y como que las piernas empezaron a firmarse cada vez más. Y cada vez más caminaba. Y más firme caminaba. Y más firme caminaba. Que todavía no he parado de caminar. La gloria es para Dios. Eso es así. Y hoy en día, ¿qué has hecho? O sea, desde ese milagro, además del milagro de vida, que Dios te devolvió una segunda oportunidad, y ese milagro de tú poder restaurarte prácticamente, porque personas que han pasado lo que tú han pasado, normalmente el diagnóstico es una persona encamada, una persona que no puede valerse por sí misma. Luego de todo eso que ha hecho Dios en tu vida, ahora mismo, ¿qué hace César Alvalle? Bueno, pues César Alvalle está dando por gracia lo que por gracia recibimos. Habemos un grupo de jóvenes que estamos entrelazados como entre familias, llevando palabra a los residenciales, barriadas, a donde Dios nos mande a llevar una palabra donde hay una necesidad. ¿Y cómo, cuando tú llevas este mensaje, cómo impacta a las personas? Pues fíjate, en Guayama ha sido bien impresionante. Aún los mismos médicos que me tratan han quedado impactados porque ellos dicen, no lo puedo creer. Si tú estabas muerto y ahora te veo vivo y caminando. ¿Qué tú podrías decirle hoy a los televidentes acerca de los jóvenes que, por ejemplo, esas madres que están orando, pidiéndole a Dios por sus hijos que tal vez están en la droga, están pasando las mismas situaciones que pasaste tú? ¿Qué tú le dirías a esas madres? Yo le diría a esas madres que no desfallezcan en su oración, porque Dios las tiene cada una recogidas, que ninguna oración de ellas ha caído en tierra. Y a la juventud, hoy por hoy a la juventud, todos los pronósticos que le dan son negativos. La juventud está perdida, la juventud no sirve, estamos en una crisis. Entonces no hay ninguna palabra, inclusive a las personas, a los mismos jóvenes que han caído en lo que es el vicio de la droga, ese no sirve para nada, no hay nada positivo que se les pueda dar. Si Dios lo hizo contigo, ¿qué tú le podrías decir a la juventud? Yo le diría a los jóvenes que no sean lo que un hombre dijo que ellos eran, porque ya Dios había dictaminado una palabra sobre ellos, que no es lo que dice el sistema, sino es lo que dice la palabra de Dios, que en la eternidad ya ellos habían sido formados y que ellos tenían un propósito para este tiempo. Hoy por hoy tú disfrutas, ¿verdad?, de lo que es la misericordia de Dios. Hoy por hoy tú estás en la gracia, ¿verdad? Y te mueves en la gracia de Dios y Dios te ha dado la oportunidad para llevar el mensaje a otro. Hoy por hoy hay muchos jóvenes que están presos, encarcelados, y muchos piensan que porque están allá adentro no tienen salida. Tú que estuviste allá adentro, que sabes lo que pasa en ese ambiente, que muchas veces dentro de los que están en prisiones no tienen una alternativa. ¿Qué tú le podrías decir a ese que está preso, que piensa que no va a salir y que lo que hizo no tiene solución? Yo le puedo decir que aunque estés preso físicamente, puedes estar libre en tu espíritu, que no importa los barrotes que tengas alrededor tuyo, si tú abrazas la palabra que Dios dictaminó en la eternidad para ti, tú vas a ser libre en el espíritu, no importando lo que vean tus ojos carnales, pero tus ojos espirituales ven más allá de lo que esos barrotes puedan impedir. ¿Me podrías decir en breves minutos qué tú esperas que Dios haga hoy en la vida de César?
¿Qué yo espero que Dios haga en la vida de César? Yo espero que Dios haga lo que Él hizo en mí, haga con esa juventud. Que yo pueda servir de puente para que esa juventud alcance mayor de lo que yo alcancé. Y eso es así, la palabra dice que cuando uno siembra la palabra, uno siembra, uno cosecha. Hoy tal vez tú estás sembrando en otro lo que va a ser una cosecha para una generación futura. Yo te quiero agradecer el que hayas compartido el testimonio con nosotros. Sabemos que si hoy vives por misericordia, dice que la palabra que al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hoy por amor a Dios estás aquí llevando un mensaje porque das por gracia lo que por gracia has recibido. Así que te agradezco el que hayas compartido con nosotros en esta noche y en este programa. Para mí fue un honor el haber compartido mi testimonio con este programa. Fue un placer. Agradecemos tu sintonía en este programa. Esperamos que este testimonio haya sido edificación a tu vida. Y así como sucedió en la vida de César Alvalle, que Dios lo trajo de la muerte a la vida. La palabra dice que Dios te da vida y vida en abundancia. Te pedimos que continúes en sintonía con nosotros y puedas disfrutar de los testimonios de lo que Dios puede hacer en la vida de cada ser humano y que para cada uno Dios tiene algo especial. Así que te esperamos en nuestro próximo programa.